Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista, se lo agradezco mucho. Al contrario, gracias por invitarme. Gracias. Doctor, estamos trabajando con la mente humana, con la psicología, con la conciencia en épocas de crisis, de recesión, de problemas y demás. Y estamos observando que en realidad, más que falta de oportunidades, que desde luego debe haber en algún momento, pues por cuestiones tanto de gobierno como de sociedad, pero creemos que realmente un individuo puede salir adelante en la vida dependiendo estrictamente de su coraje para enfrentarla. ¿Qué opina usted? ¿Fue difícil llegar al espacio? ¿Hubo en algún momento de dudas? ¿Cómo fue esta preparación? Sí, efectivamente. Claro que hay dificultades, ¿no? Siempre las ha habido, yo creo, desde que el ser humano tiene conciencia. Ha habido competencia por los recursos, por las tierras, por los empleos en un momento dado. Y las personas más capacitadas y las que son empeñosas, que están decididas realmente a salir adelante, son las que logran alcanzar el éxito en un momento dado. Hay diferentes niveles de éxito, diferentes circunstancias históricas, políticas, pero siempre hay oportunidades. Oportunidades para aquellos que buscan realmente un cambio y que saben que las cosas no se dan con mucha facilidad, que hay que luchar, que hay que prepararse constantemente, porque también muchas veces no sabes en qué momento se te va a presentar esa oportunidad. Entonces, tienes que tener amor por el conocimiento, por desarrollar las habilidades de tu profesión, independientemente de lo que seas, ¿no? No todo el mundo puede ser astronauta. Los viajes al espacio son muy limitados, la capacidad de las naves y de las cápsulas lo mismo, y tienen su función muy específica. Pero desde luego que ya aterrizando y a nivel más general, pues se requieren médicos, profesores, artesanos, artistas, de todo, pero las cosas hay que hacerlas bien. Así cuando yo entré al concurso, cuando se lanzó la convocatoria para ver quién sería el primer astronauta de México, al principio tuve mis dudas de si le entraba o no le entraba, porque no sabía si iba a poder o esto, pero después dije, bueno, yo me he estado preparando. He estado estudiando, siempre pues más o menos con buenos promedios en la escuela, estudié en escuelas públicas, o sea, no se requiere que seas rico para poder triunfar, ¿no? O sea, yo estudié desde la secundaria, bueno, desde la mitad de la primaria en la Secretaría de Educación Pública, después secundaria, preparatoria y carrera de ingeniería en la UNAM, y después conseguí becas. O sea, luché, concursé para conseguir mis becas, una del Consejo Británico y otra del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, el CONACYT, para poder hacer maestría y doctorado y postdoctorado en Inglaterra. Viví en Inglaterra 5 años, pero estuve estudiando, no estuve paseando, y vivía en forma muy limitada, o sea, con unos fríos tremendos en el invierno, sin calefacción, esperando el autobús bajo la nieve,
comiendo sándwiches que yo mismo me hacía en la mañana para poder ahorrar unos centavos. O sea, la cosa es que tú quieras triunfar, que quieras avanzar, ¿no? Y una vez que se presentó la oportunidad para concursar, para ver quién sería el primer astronauta de México, que para entonces yo ya estaba aquí en México, yo ya había trabajado varios años en investigación, dirigiendo proyectos de radiocomunicaciones en México, ¿sí? Entonces, en el momento en que entrego mis documentos, dije, bueno, esto va en serio. Si ya le entré, le tengo que echar todas las ganas y conforme se vaya desarrollando todo el proceso de selección, yo me tengo que seguir preparando, tengo que seguir haciendo ejercicio, tengo que seguir estudiando. Lo mismo todos los muchachos de hoy, ¿no? Los muchachos que sueñan con tener una vida más o menos cómoda, decorosa, poder conocer el mundo, viajar un poco, comprarse, no sé, un suéter, algo que siempre les ha llamado la atención. Bueno, pues hay que estudiar porque hay oportunidades. En el sector público hay oportunidades. No podemos decir que es lo máximo porque hay limitaciones y también lo tenemos que señalar y lo tenemos que admitir, ¿no? Exacto. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que progresar, tenemos que reorganizarnos como país y como sociedad. Bien. Pero sin ese empuje de la materia prima del mexicano 1 a 1, de la operación hormiga, viviendo con inseguridad, pereza, depresión, nadie sale adelante. Yo veo que usted verdaderamente se esforzó, esto que nos está platicando, desde el punto de vista humano, porque conocemos al astronauta, lo conocemos, mucha difusión, yo mismo le he dado seguimiento a su historia, pero este espacio humano, de esa lucha, lo que nos platica en Inglaterra, de escuelas públicas, ¿cuánta gente pensaría que esto no fue así? Entonces es sumamente importante lo que está señalando ahorita porque nos habla de una verdadera capacidad de superación de sí mismo, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿no? Por ejemplo, yo visito muchas escuelas, universidades, dialogo mucho con los jóvenes desde hace un cuarto de siglo. Ya tiene 25 años precisamente que se hizo el concurso para seleccionar al astronauta, que fui seleccionado, que me fui a entrenar a Houston, que fui al espacio. Estamos hablando de un cuarto de siglo, un tiempo en el cual yo he tenido la oportunidad de conocer toda la República Mexicana, de visitar muchísimos colegios, universidades, empresarios, políticos, de todo tipo, ¿no? Gente también muy humilde, he ido a pueblos muy pequeños, a donde me invitan y comemos tamales con el presidente municipal que está con una camisa ahí toda desarrugada, en fin. A mí me gusta conocer México y el hecho de que yo haya podido ir al espacio, desde luego que me ha dado la oportunidad de conocer mejor a todos los sectores sociales de mi país y a quererlo cada vez más. Porque yo siempre he dicho, tenemos que creer en México, tenemos que amar a México. Bueno, mis padres tuvieron 7 hijos, ya no es como las familias actuales, ¿no? 7 hijos, siendo yo el mayor, bueno, pues más responsabilidad. En un momento dado, cuando estaba yo, apenas acababa de entrar a primero de ingeniería en la UNAM y pues estaba batallando con las matemáticas y con las tareas y el álgebra y todo eso. Y mi papá se quedó sin trabajo, cosa muy común, ¿verdad? En estos tiempos, ¿verdad? Que le sucede a muchas familias. Mi padre se queda sin trabajo y lo primero que hace es llamarme y decirme, mañana te vas a buscar trabajo, Rodolfo, ¿no? Y bueno, pues a buscar trabajo y tuve varios empleos y yo mismo financiaba mis libros y mis pasajes y me compré, me acuerdo con mucha emoción, mi primer saco, ¿no? Mi primera corbata y cosas así. Y al mismo tiempo, pues a estudiar, mi promedio bajó por lo mismo, porque ya no podía dedicarme todo mi tiempo a eso. Y poco a poco fui retomando vuelo y salí con bastante buen promedio y por eso conseguí mis becas, ¿no? Para irme a Inglaterra posteriormente. ¿Cómo la gente crece más ante los ojos de alguien cuando se entera de todas estas cosas, ¿no? Porque llegar a ser el primer astronauta mexicano y además desde mi punto de vista el único, ¿no? Que ha habido además de todo. Sí. Pues bueno, que venga de esta lucha, de esta vida de esfuerzo. ¿Qué es lo que hizo en Rodolfo Neri Vela, joven, cuando su padre le dice, pues ponte a trabajar? ¿Qué es lo que hizo que no se perdiera? ¿Qué opinas? ¿Qué es lo que hizo que no se perdiera como tanto adolescente que toma el mal camino? Algo en el interior
sirvió de brújula, ¿o qué pasó? Sí, eso que tú dices es importante, porque bien pude haber yo reaccionado quizá con rencor, con apatía, con rechazo a ver cómo le haces. O las distracciones o de los qué sé amigos. yo, ¿no? O las distracciones. Y no, yo creo que tiene mucho que ver desde luego tu familia, ¿no? Tus padres, el cariño que te dan, la imagen que te dan, tus hermanos, tus maestros. Los maestros son fundamentales. Y tus compañeros de la escuela, desde luego. Pero más que nada eres tú, siempre eres tú. Yo siempre les he dicho a los muchachos, como te platicaba, que visito muchas escuelas, les digo, miren, todo influye. Las oportunidades, el sector público, la familia, los amigos, pero lo que más importa es lo que tú llevas adentro. Si tú tienes un problema, si tú tienes una decisión, si tú tienes un sueño, nadie te lo va a resolver, nadie te lo va a entregar en una charola de plata. Tú lo tienes que hacer, ni siquiera tu novia, tu novio, tu amigo más cuate. Si tú tienes un problema muy grave, pues te consolará, te motivará y todo, pero tú te tienes que levantar. Tú te tienes que levantar y tienes que seguir adelante. Y eso a mí me ha pasado en varias ocasiones, ¿no? A lo largo de toda la vida, porque soy de carne y hueso. Y además, Martín, pues hay que tomar en cuenta, y esto es muy importante que lo sepan los jóvenes mexicanos, ¿no? Que es una generación nueva que no les tocó vivir nuestro viaje al espacio en 1985, que muchos de ellos ni siquiera saben que México tuvo su primer astronauta en esa época, o qué hizo, o por qué fue, ¿no? Es muy importante que sepan que México, como país, hasta la fecha solamente ha tenido un astronauta, llevando su bandera, su escudo, sus experimentos propios. Los experimentos propios. Que no se confundan con cosas que andan alrededor por diferentes motivos, ¿no? Porque todo hay que saberlo, ver con claridad y tal como es. Mencionaba una cosa que considero verdaderamente importante, el siempre prepararse porque no sabes cuándo llega la oportunidad. Mencionabas un momento, doctor, pero me llama la atención porque en la época de lucha, en la época de su padre que queda sin trabajo, en esa época usted no sabía que iba a ser astronauta y yo creo que ni lo calculaba, pienso yo, a lo mejor es un error. Pero entonces esa preparación, esa guía interna ante la frustración, los miedos, ante la búsqueda de placeres y demás, tuvo esa autorregulación, esa disciplina interna para crecer. Ahora, si no sabía que iba a ser astronauta, esa preparación constante, sostenida para agarrar la oportunidad, ¿qué le impulsó? ¿Había un sueño, una idea? Simplemente no. Bueno, como ya dije, ¿no? Influye mucho la familia, la historia de la familia, ¿no? Que si ha habido profesionistas en tu familia, independientemente de muchas otras circunstancias. Y tú como joven, pues escuchas muchas cosas de los amigos y unos, pues sus papás hacen tal cosa, sus otros papás hacen otra cosa, y bueno, vas teniendo una idea de las diferentes profesiones, de las oportunidades de avanzar, de generar algunos recursos que te permitan independizarte. Creo que eso es algo que todos queremos hacer. Amamos a nuestros padres, pero no todos soñamos con quedarnos para siempre viviendo en la casa de los papás, ¿no? Siempre hay cercanía, siempre hay relación, pero todos queremos nuestra privacidad, queremos independencia, y para eso necesitas recursos, y para eso necesitas estudiar, para poder tener un empleo, ¿no? Entonces, pues yo decidí en algún momento que me gustaban las matemáticas, la física, la ingeniería sonaba bien, parecía ser que pues ganabas más o menos. Dije, bueno, pues voy a estudiar ingeniería, ¿no? Claro que pude haber estudiado otra cosa, pero si tú sabes de antemano que no tienes talento para determinadas cosas, bueno, pues no lo haces. Ya a estas alturas pienso, por ejemplo, me sigo asombrando, ¿no? Con la habilidad de los pintores, de diferentes siglos hasta la actualidad. Digo, qué maravilla, qué habilidad para poder hacer esto con tanto arte. Yo si acaso hago unos dibujos, pero horribles, ¿no? Y bueno, cada quien lo suyo. Entonces, a mí me gustó la ingeniería. Jamás soñé con ser astronauta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que yo entré a la Facultad de Ingeniería en 1970
1970. Y en 1970, pues los únicos que iban al espacio eran rusos y gringos. Ni siquiera Japón, ni Alemania, ni Canadá, ni Francia, ninguno de esos países había tenido su primer astronauta. Y México ni soñar. Y México menos, ¿no? ¿Cuándo? O sea, colaborábamos con la NASA, teníamos una especie de agencia espacial, porque la NASA nos pidió apoyo para programar los viajes a la Luna, ¿no? Y bueno, Neil Armstrong pisa la Luna en 1969, yo entro a la UNAM a estudiar ingeniería en 1970, al año siguiente. No, pues, ¿qué voy a andar haciendo yo en el espacio? Eso se veía padrísimo y todo, pero no, pues yo quería ser ingeniero y después me llamó mucho la atención lo de los satélites. Fue precisamente lo que estudié en Inglaterra durante 5 años. Me especialicé en platos parabólicos, en satélites de comunicaciones, en hacer todos los cálculos, ver todo lo que tenían allá adentro, cómo funcionaban, etcétera. Y eso yo creo que me ayudó cuando regresé a México para que de alguna forma, independientemente de cumplir con los requisitos de condición física, de emocional y conocimientos y experiencia académica y todo eso, el saber de satélites de comunicaciones tal vez me dio un empujoncito para poder ser el ganador en el concurso, porque en ese viaje íbamos a colocar en órbita el satélite Morelos 2 de México. Nada más. No más. Nada menos. Pero fueron circunstancias, te repito, ¿no? Sí. Si yo hubiese estado, no sé, haciendo un doctorado en Alemania, tal vez en biología, especializándome en la vida de los insectos, por decir algo, probablemente hubiese entrado yo al concurso, pero no hubiera ganado. Y entonces, pues yo era especialista en satélites y eso siempre lo he seguido trabajando en la UNAM. Incluso uno de los libros de texto que se llevan en el Politécnico, en la UNAM y en muchas universidades, es un libro escrito por mí, que se llama Comunicaciones por Satélite. ¡Wow! Interesantísimo. Menciona emociones, ¿eh? Cuando ya entró al concurso, me pregunto, ya yendo hacia la NASA, las preparaciones en Houston, el despegue. Sabemos que el medio más adverso que existe es el espacio, entonces hubo miedo. Un poco de expectativa, un poco de tensión, temor ligero, podría yo decir. Miedo no. Era una aventura extraordinaria. El accidente del Challenger todavía no sucedía, ¿no? Entonces todo parecía, pues, ser relativamente hasta cierto punto seguro, aparte de una aventura extraordinaria. Entonces, pues yo me aboqué a prepararme, a entrenarme, a convivir con mis compañeros de tripulación y todos muy entusiasmados. Vámonos para arriba, vamos a ver cómo está todo aquello, vamos a hacer nuestro trabajo y desde luego no nomás desde el punto de vista de la aventura y de la diversión y de la emoción, no. Una gran responsabilidad, Martín, porque en mi caso, pues, se dice fácil, pero ser el primer mexicano y el único que ha representado a México en el espacio en un cuarto de siglo no son enchiladas, no es sencillo, Sí, no. porque así como soy feliz y me siento contento de haber siempre tomado la decisión de quedarme en México trabajando, pues he tenido que luchar contra la corriente, no ha sido sencillo, ¿no? Sí. O sea, hay que luchar, ya lo dije, hay oportunidades, pero tienes que luchar y tienes que buscar caminos. Desgraciadamente, después del viaje, que creo que se hizo con todo el éxito posible, todos quedaron muy satisfechos, en la NASA me felicitaron, me condecoraron, aquí en México lo mismo. La gente siempre me ha brindado su cariño, yo me siento también muy contento, satisfecho, creo que todo se hizo bien, pero lamentablemente tampoco hubo continuidad, ¿no? No se asignaron los recursos necesarios para que pudiese haber continuidad, siempre hubo celos, críticas, la mentalidad típica de querer minorizar tus logros, de criticar negativamente. Es increíble que se minimice un logro, un mérito de esta magnitud. Entonces, es increíble.
¿cómo maneja sus emociones ante eso? Porque definitivamente no tiene sentido, ¿no? Pues yo creo que desde niño aprendí a hacerlo, ¿no? Desde niño que, pues te repito, Martín, influye mucho los consejos que te da tu familia, tus maestros, el entorno social en el que te desenvuelves. Y yo siempre me he desenvuelto desde niño y hasta la fecha en un entorno social modesto. O sea, hay gente que cree que tengo mi mansión en Houston, o que vivo en Las Lomas, o que soy millonario, no, nada de eso, ¿no? Yo todavía estoy pagando la hipoteca de mi casa, para decirles algo, ¿no? Que entiendan que yo soy una persona común y corriente. Entonces, que si de repente tengo la oportunidad de pasar un rato y platicar con el señor presidente de la República o con un senador o con un diputado, eso no quiere decir que yo esté lleno de billetes o que sea súper influyente y que con una llamada yo pueda resolver Exacto. un problema y cosas de ese tipo. No es eso. Simplemente yo lucho igual que el resto del país, ¿no? Y porque una de las virtudes que heredé, y esto no es por presunción, porque así es, Claro. que heredé de mi familia, es la honestidad. Nada de cosas chuecas y todo eso, influyentismo, ¿no? La honestidad. Y entonces, saber valorar tu trabajo, esforzarte y seguir adelante, conviviendo con las personas que tú quieres, ¿no? Ayudándole a aquellos que dentro de tus capacidades lo puedes hacer, pero siempre tratando de hacer algo positivo como ser humano, superando los problemas, que hay críticas, que hay enemigos, que hay rencores, que hay inventos, desde luego, siempre los ha habido, y eso Claro. es algo que aprendes a través de los años. Obviamente me molestaban, me afectaban más hace 20, 25 años, ¿no? Hoy a estas alturas ya creo que he madurado emocionalmente, ya sé poner diferentes cosas en el nivel que les corresponde, ¿no? A veces, pues sí, tienes que responder, tienes que aclarar, pero eso no quiere decir que te vayas a amargar o que te vayas a apachurrar, no, al contrario, eso dice que tú, como ser humano, tienes que seguir trabajando. Así como te comenté en algún momento, que por ejemplo, un chico o un muchacho que apenas está, pues, ideando cómo va a ser su vida y que se encuentra con problemas, con conflictos, que si tiene un fracaso, pues se tiene que levantar. Claro. Se tiene que levantar y tiene que seguir adelante, ¿no? Yo lo mismo, ya parece que me voy a encerrar en mi casa nada más porque 2, 3 personas andan diciendo tal o cual cosa o no les gustó, nomás eso faltaba. Claro, desde luego. Para observar un poquito sobre las investigaciones que hizo allá, doctor, ¿qué es lo que usted hizo, además de lo del satélite? Un paquete de experimentos que para esto se hizo un concurso dentro de México. Hubo muchas instituciones, grupos de investigadores que propusieron diferentes tipos de pruebas que podían ser hechas en la ingravidez del espacio y que fueron poco a poco siendo pues preseleccionadas y después seleccionadas las definitivas de estas pruebas. Estos experimentos, desde luego, tuvieron que ser aprobados por la NASA. O sea, no podíamos subir cualquier cosa a la nave y, oigan, esto es de México y vamos a hacer esto. No, espérate, porque esta nave es de Estados Unidos y tienes que cumplir con ciertos requisitos de seguridad, de consumo de energía eléctrica, de espacio, el peso, que no contamine el medio ambiente, donde van a estar respirando todos los tripulantes, una serie de pruebas. Entonces hubo muchas reuniones de trabajo entre científicos mexicanos y científicos de la NASA para definir la mejor forma en que se iban a realizar estos experimentos que finalmente fueron seleccionados. Uno para conocer mejor cómo se alimentan los vegetales en el espacio, cómo absorben los nutrientes a través de las raíces, cómo viajan a través de los tallos y de las hojas. Es algo muy interesante, todo eso en la ingravidez. Otro experimento sobre cómo germinaban semillas de amaranto, de trigo, de lenteja, ver las diferencias entre una y otra, comparar cómo era la evolución de la germinación en la ingravidez y cómo era en la tierra, ¿no?
También un experimento con bacterias para ver cómo se reproducían en la ingravidez, otro experimento sobre las reacciones del organismo humano, de tomar pruebas por medio de estímulos eléctricos en diferentes partes del cuerpo a través de un experimento de electropuntura que le llamó mucho la atención a la NASA, le interesó muchísimo. Y desde luego también tomar más de 500 fotografías de México para muchos estudios que se hicieron para detectar posibles yacimientos mineros, para detectar fallas tectónicas, cuestiones que necesitan saber ingenieros por ejemplo, de Petróleos Mexicanos, de CFE, de muchas otras organizaciones, la UNAM, el INEGI, todos ellos aprovecharon estas fotografías que yo tomé en diferentes vueltas en las que pasábamos sobre todo el territorio nacional. Y en eso se nos fueron los 7 días. ¡Qué bárbaro! Pero qué cantidad de aplicaciones. Sí. Te voy a contar un par de anécdotas. Mira, por ejemplo, hablando de la germinación de las semillas, ¿no? Que pues lo han hecho los rusos, los gringos, los europeos, todos. ¿Por qué? Porque están pensando hacia el futuro, hacia las estaciones espaciales en órbita terrestre, las colonias en la Luna, en Marte. El hombre, así como en un momento dado conquistó el Nuevo Mundo, va a llegar el momento en que va a conquistar otros mundos, ¿no? Y la humanidad así va a seguir. Entonces, ¿qué vas a comer? Necesitas saber cómo evolucionan los vegetales en diferentes niveles de gravedad. Y ese mismo conocimiento que te va a servir para resolver el problema de la alimentación a futuro en otros mundos, también te puede servir para mejorar tus cosechas aquí en la Tierra. Claro. Porque vas a aprender mejor cuál es el papel de la fuerza de gravedad aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, la ciencia sí tiene mucho que aportarnos, pero para poder dominar esos conocimientos, pues tienes que continuar, ¿no? No hacer uno solo, sino pues continuar. Entonces, germinación de semillas, bueno, pues es algo importantísimo dentro de la investigación espacial. Bueno, pues no faltó, me acuerdo, era una reportera muy conocida en su momento, que en paz descanse, y puso que el astronauta mexicano con sus semillitas de frijol, que su nietecito también podía hacer eso en el kinder con sus algodoncitos, ¿no? O sea, con ese tipo de actitudes dices, ¿tú cómo vamos a progresar como país? Pero afortunadamente la mayoría de la gente es muy positiva, constructiva, luchadora. Creo que la mayoría de los mexicanos queremos salir adelante. Yo recibo muchos correos de gente que, por ejemplo, lee mi columna en el periódico, que ve las entrevistas que me hacen, que me felicita y que también está consciente de que hay rumorcitos por acá y cosas no muy gratas, y me escriben, me dicen no haga caso, siga usted adelante, es un ejemplo, estamos orgullosos, bla, 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 ¿no? Y eso también me motiva, porque yo sé que hay gente que está pendiente, y la mayoría de los mexicanos así somos, ¿no? Somos personas que queremos trabajar, que queremos seguirnos superando. Por ejemplo, el experimento del amaranto, pues fue extraordinario. ¿Por qué? Porque el amaranto era un cereal que estaba ahí medio abandonado, que nomás se consumía como dulce en las alegrías que venden las personas, pues antes era nomás en la calle y ahora también lo encuentras en muchas tiendas de dulces típicos, ¿no? Hasta en el aeropuerto puedes comprar alegrías, ¿sí? Pero eso no sucedía hace 25 años, porque la gente desconocía el valor nutritivo del amaranto. Y hoy ya ha aumentado el número de empleos en lo que se refiere a la industria del amaranto. El amaranto se exporta a los Estados Unidos, lo encuentras en todos los supermercados del país, aquí en México. Entonces, ese también es un beneficio de nuestro viaje al espacio, porque nosotros le dimos una publicidad, pero que yo pienso que una publicidad que tiene un valor de millones y millones de dólares, claro. Una publicidad por haber hecho un experimento con el amaranto en el espacio, y no solo eso, porque
Yo le pedí a la cocinera de la NASA, que era una gran amiga mía, ya grande, que en paz descanse también, le dije, oye, yo quiero llevar cosas mexicanas. Entonces me dijo, consígueme un poco de harina de amaranto, aquí no la puedo conseguir. Entonces la conseguí en México. A ver, aquí está, Rita, te voy a hacer tus galletas de amaranto y te voy a hacer tu atole de amaranto. Y eso lo compartí con mis amigos en el espacio. ¿Cómo ves? ¿Y qué opinaban? Pues les gustó mucho, mucho. Ahí, por ejemplo, en esa vitrina están en exhibición varios de los alimentos. Están las cajas originales de los experimentos que yo hice en el espacio. Son las cajas originales. Y también está un sobrecito con galletas de amaranto que estuvieron en el espacio y que yo le doné con mucho gusto a este museo para que esté en exhibición. ¡Wow! ¿Y las compartió entonces allá con los compañeros? Sí, llevábamos bastantes, claro, esto sobró. Lo que sucede es que siempre llevas comida de más en una misión espacial. Sí. No sabes si te vas a tener que quedar un día o 2 días extra por diferentes circunstancias. De todos los mexicanos hasta el día de hoy, pues usted, doctor, es el único hombre que ha visto el planeta Tierra, pero no en fotografía, sino en vivo, desde allá arriba. ¿Le repercutió de alguna manera psicológicamente en la mente esta maravilla? O sea, ¿podría decirse que una persona sale del planeta y tiene alguna transformación mental? Desde luego que sí, ¿no? Pues te asombras de ver ese mundo tan hermoso del cual tú provienes. Sabes que ahí están todos tus seres queridos, tus gustos, tus comodidades, tu hábitat. Y te maravillas viendo las estrellas, la luna, todo. Das gracias a Dios de que tienes esa gran oportunidad como individuo. Te asombras también de los avances tecnológicos de toda la sociedad terrícola, ¿no? De cómo es posible que unos cuantos seres humanos estén allá arriba en un medio totalmente hostil, sobreviviendo, comiendo galletas de amaranto y tomando café y tomando fotos muy bonitas de la Tierra sin que nada te pase, ¿no? Porque pues tienes el blindaje de la nave, tienes presión atmosférica artificial, tienes regulación de temperatura, tienes muchas comodidades relativamente. No es un viaje de placer porque si es incómodo el interior de la cabina de la nave, pues es pequeño realmente, claro. Es como una lata de sardinas, ¿no? Pero es un viaje extraordinario. Y el hecho de que tú tienes esa experiencia te permite, cuando regresas a la Tierra, también valorar mejor muchas cosas. Una de ellas es lo que es el valor del tiempo. El tiempo, que es valiosísimo, que lo tienes que aprovechar para seguirte superando, para seguir aprendiendo, para conocer más al mundo, la naturaleza, la sociedad, a ti mismo, ¿no? Tratar de buscar la felicidad, porque el tiempo es limitado y tú tienes un kilometraje asignado y tienes que aprovechar el tiempo. Y por otro lado, pues te ayuda también a poner las cosas en el nivel que realmente les corresponde. Muchos problemas que tal vez te pudiesen angustiar ya no te angustian tanto. Y quizá eso también me ha dado la fortaleza de seguir adelante aquí en México, a pesar de tantas adversidades con las que me he encontrado, por lo que ya comentamos, ¿no? Para seguir adelante, porque es como una inyección de fortaleza. Yo, cuando era chico, jamás me imaginaba que fuera a ser astronauta. Hoy ustedes ya saben que cuando menos muchos países ya tienen sus astronautas. Ya saben que un mexicano fue al espacio hace 25 años. Exacto. Ustedes probablemente tengan esa oportunidad. Si no ustedes, un amigo de ustedes, un hermano o tal vez uno de sus hijos. Estará aquí presente tal vez en el auditorio, y así se los digo, ¿no? Estará presente aquí tal vez el primer mexicano que pisará la luna y que participará en una misión con los Estados Unidos dentro de, no sé, dentro de 12, 13, 14, 15 años, no lo sabemos. Pero para eso, obviamente, no lo sabemos. Pero el que no se prepare, pues no va a ser. Ese sí es seguro que sabemos que no va. Ese no va a ser. Ese sí es seguro que no va. ¿No? Pues sí, tienes que controlar tus emociones, o sea, vaya, tienes que aprender a superarlas.
Es bonito pues amar a alguien, es bonito aspirar a lograr alguna cosa, ¿sí? Y tienes que ser siempre realista, con los pies en la tierra, luchar, desde luego, empeñarte en conseguir tus metas. A veces las consigues, a veces no, entonces tienes que realimentarte, tienes que retomar nuevas rutas, nuevos planes. Pues es fundamental que tú vayas superando las cosas conforme se te van presentando y vayas tratando de encontrar soluciones, porque te repito, Martín, lo más importante es lo que llevamos adentro, ¿sí? Esa fortaleza, ese don que te dio la naturaleza, que te dio Dios o quien haya sido, ese lo tienes aquí dentro, en tu pecho, en tu mente, y tienes la oportunidad de salir adelante si es que quieres. Exacto. ¿No? Hijo, es que está re de difícil. Pues sí, las cosas están difíciles, pero pues ni modo. El que quiera comodidad absoluta, pues que se espere, ¿no? Exacto. Un poquito de tiempo para que llegue allá al paraíso.